El documento que estamos, este es un documento que está ya casi terminado, pero como todo documento que tiene como blanco para mayo de este año, pensamos darle ya, finiquitarlo en una sesión que debe tener lugar en la ciudad de Washington, que además sería la primera vez que el grupo de académicos y ex diplomáticos, porque hay un buen número de ex diplomáticos norteamericanos y cubanos que hemos participado en este proceso, vayamos a Washington a presentar este documento. Ya hubo una reunión en La Habana. La naturaleza compleja de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos ha hecho que muchas de las reuniones las hayamos celebrado en ciudades nada norteamericanas ni nada cubanas, como Toronto, Montreal, Sao Paulo, Panamá, Buenos Aires, etc. Hemos agrupado nuestras recomendaciones en 4 grandes grupos. El primer grupo sería la colaboración académica, científico-técnica y cultural. Un segundo grupo que hemos titulado Libertad de viajar, porque es uno de los temas que afecta las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Un tercer grupo tiene que ver con el comercio internacional y el desarrollo. Un cuarto grupo tiene que ver con el terrorismo y los temas de seguridad, que fue el tema que más trabajé por la parte cubana. Y un último grupo es el de medio ambiente. Están aquí conmigo la doctora Milagros Martínez, que se encuentra allá, que fue la que trabajó el tema de los intercambios académicos, y el doctor Armando Fernández, que fue el que trabajó de la... ¿Se puede sentar acá, doctor? Milagros es profesora de la Universidad de La Habana. Armando es... no sé exactamente cuál es el cargo de tu culpa, el asesor de la Fundación La Naturaleza y el Hombre, que es una de las organizaciones no gubernamentales cubanas que tiene más que ver con la protección del medio ambiente en Cuba. Pero voy a pasar inmediatamente, no voy a leer todas las recomendaciones porque sería muy tedioso. En colaboración académica, científica y cultural, el problema central que padecemos es que esto yo le he llamado la montaña rusa. Si mal no recuerdo, aquí también se dice montaña rusa, lo que los norteamericanos le llaman el roller coaster, porque sube y baja, sube y baja. Es decir, se cierran las relaciones con una administración, se abre hubo administraciones con las cuales se abrió, se cerró y se abrió, que fue la administración Clinton. Y enfrentamos muchas dificultades negativas de visa. También se enfrentan dificultades los académicos norteamericanos que tienen que ir a Cuba, unas causadas por el gobierno norteamericano por la necesidad de sacar determinadas licencias, y otras causadas por determinadas reacciones que existen en Cuba de protección ante esta relación tan compleja, tan difícil, tan hostil y tan asimétrica. Es importante que se tenga en cuenta el concepto de la asimetría en la relación, donde Estados Unidos es una superpotencia mundial, probablemente la superpotencia mundial más grande de la historia, y Cuba es un pequeño país caribeño. Sigue siendo que los cubanos nos encanta pensar que somos universales, pero seguimos siendo los habitantes de una pequeña isla caribeña. Por algo nos dicen los argentinos del Caribe. Entonces, en colaboración académica lo que proponemos básicamente es que se eliminen todas las trabas políticas que impiden el intercambio académico, científico, técnico y cultural. Por cierto, debemos decir que bajo el presidente Obama estos obstáculos han ido eliminándose, y por parte del gobierno cubano también se han ido eliminando obstáculos, otros que tienen que ver con la libertad de viajar. El gobierno cubano en el proceso en que nosotros elaborábamos este documento, adoptó una amplia reforma migratoria que elimina todos los obstáculos, que la mayor parte, no diríamos que todo, pero diríamos que un 90% los obstáculos que permitían a los cubanos entrar y salir libremente del país. Realmente lo que nos interesa en esto, tanto en un caso como en otro, tanto en la colaboración académica, científico-técnica y cultural y en la libertad de viajar,
propiciar y favorecer lo que se ha dado en llamar el contacto de pueblo a pueblo. Las relaciones internacionales contemporáneas ya no están dominadas de la misma manera que estaban dominadas por las relaciones de Estado a Estado. Están también presentes la globalización, las técnicas informáticas contemporáneas permiten una relación más íntima entre los ciudadanos, y esto forma parte de cualquier proceso de relaciones entre dos países, y más dos países tan cercanos como Cuba y Estados Unidos. Se suele decir que Cuba es el tercer país más cercano a Estados Unidos, porque Canadá y Estados Unidos tienen fronteras comunes. A mí me gusta recordar que la ciudad de Miami tiene la segunda concentración más grande de cubanos en el mundo y es más cercana que casi todas las otras ciudades cubanas importantes de la ciudad de La Habana. Si usted puede viajar de Miami a La Habana en 35 minutos, usted se demora 1 hora 15 minutos en avión ir de Santiago de Cuba a La Habana. Es decir, que la cercanía de esa ciudad llena de cubanos que mantienen relaciones con sus familiares, con sus amigos en Cuba, es muy importante. Entonces, realmente hay amplias posibilidades. Ahora mismo, para poner un ejemplo, estamos solicitando visas para viajar a Estados Unidos, 150 académicos cubanos que debemos participar en el Latin American Studies Association, el Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos en Washington. Durante una época, en la época de la administración Bush, la negativa era completa. ¿Sí? La representación cubana a estos congresos, que siempre ha sido reconocida por la parte norteamericana. Mi amigo Eric Hershberg fue presidente de la organización durante cierto tiempo, simple y sencillamente fue eliminada por decisiones políticas. Estamos en un proceso también de parte de Cuba, hay un esfuerzo poco a poco de ampliar más las posibilidades que hay de las universidades, por ejemplo, de las universidades norteamericanas, de enviar sus estudiantes a Cuba. Personalmente yo he impartido, durante 10 años impartí un curso de Relaciones Internacionales de Cuba a alumnos de American University en la Universidad de La Habana. Es decir, que hay, y hay este tipo de facilidades. Estamos en esa etapa, estamos en una etapa donde esto nos permite pensar en eso. En materia de comercio internacional y desarrollo, por supuesto, aquí el obstáculo fundamental son las medidas de sanciones económicas que Estados Unidos mantiene con respecto a Cuba. Aquí quiero recordar un rol importante de Argentina en el año 73, que condujo después a los acuerdos de la OEA del 75, que fue cuando el presidente Perón aprobó un crédito de 1.200 millones a Cuba para que empresas argentinas pudieran comerciar con Cuba, y Argentina fue, junto a Canadá, de los países que insistió en que las subsidiarias de empresas norteamericanas en Argentina y en Canadá pudieran comerciar con Cuba. Recuerdo que en aquella época importamos grandes cantidades de Chevy y de Ford Falcon a La Habana, y también unas pescaderías que servían para distribuir el pescado en toda la ciudad. Son hechos importantes, y aquí vemos una vez más este tema de la interdependencia, de la interrelación, y fue crucial el papel que jugó Argentina en promover ese comercio internacional, que era obviamente favorable tanto para Cuba como para Argentina, como para Estados Unidos, porque las empresas norteamericanas se beneficiaron de ese intercambio. Estamos demandando que todas las limitaciones y trabas que se producen sean levantadas. Al mismo tiempo, sugerimos que, por un lado, Estados Unidos levante las restricciones que hacen que Estados Unidos se oponga a que Cuba tenga acceso a los organismos económicos y financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y al mismo tiempo estamos recomendando al gobierno cubano que examine la posibilidad de acceder a esos fondos, que por regla general el gobierno cubano ha considerado que son fondos
que vienen de alguna forma limitando su soberanía. Es un trabajo cuesta arriba, pero está funcionando. En el tema de terrorismo y seguridad, la historia es muy interesante, porque existen varios temas de cooperación en materia de terrorismo y seguridad, en materia de seguridad. Hay el único acuerdo, los acuerdos más importantes que existen entre Estados Unidos y Cuba, y que son limitados, pero están ahí y son importantes, son acuerdos en el terreno de la seguridad. Primer acuerdo, acuerdo de cooperación entre la guardacosta norteamericana y las tropas guardafronteras cubanas. Ese es un acuerdo que se firmó en 1977 y que permite que hoy en día el propio Departamento de Estado reconozca que las autoridades cubanas son de las más efectivas en la lucha contra el narcotráfico. Ese acuerdo se firmó en el 77 y se ha ido ampliando de manera factual, sin que medie acuerdos de por medio. Está el acuerdo migratorio, los acuerdos migratorios del 94 y del 95, que permiten un flujo regular de ciudadanos cubanos a Estados Unidos. No puede haber una crisis migratoria, una nueva crisis migratoria como la que hubo en el 65, como la que hubo en el 80, como la que hubo en el 94, porque hay un acuerdo migratorio que permite que Estados Unidos dé 20.000 visas anuales y que además se devuelvan a Cuba las personas que tratan de entrar en Estados Unidos por la vía marítima. Sin embargo, esto no es suficiente. Obviamente esto no es suficiente y el tema quizás más importante sea el tema del terrorismo, porque a pesar de los esfuerzos que se han hecho para quitar ese tema de la agenda y que sea un tema de cooperación, existe el problema de que Estados Unidos mantiene a Cuba en la lista de estados terroristas, cosa que muchos expertos norteamericanos consideran que es contraproducente, que al revés pone en entredicho la lista, porque inclusive una de las razones por las cuales se pone a Cuba en la lista es porque Cuba mantiene relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una organización listada como terrorista por el Departamento de Estado. El gobierno cubano, como ustedes seguramente conocen, está involucrado actualmente como intermediario y como sede de las negociaciones entre el gobierno del presidente Santos de Colombia y la FARC, y es muy probable que ahí se logre un acuerdo de paz. Y entonces tenemos esta situación en que es como un círculo vicioso, una situación perversa. Si Cuba está ayudando a Estados Unidos a lograr un objetivo, es un objetivo de Estados Unidos, un objetivo principal de Colombia, pero un objetivo de Estados Unidos, conseguir la paz en Colombia, y Cuba está ayudando a eso, está contribuyendo a eso, y sin embargo está en la lista. Pedimos, tanto los académicos norteamericanos como los cubanos que participamos en este proyecto, tenemos como punto 1 la eliminación de Cuba de la lista de estados terroristas y la negociación de acuerdos de cooperación entre ambas partes en el tema del terrorismo, pasar de la cooperación caso a caso en el tema del narcotráfico a una cooperación institucionalizada en el tema del narcotráfico y seguir avanzando en estos temas de terrorismo y seguridad que son tan sensibles. Y finalmente hay una serie de recomendaciones en el tema del medio ambiente. Cuba y Estados Unidos son vecinos, comparten un espacio geográfico y un espacio medioambiental significativo. Es una zona de huracanes, hay ejemplos de colaboración en materia de huracanes. Cada vez que un huracán va a atacar la región, va a atravesar la región caribeña, y muchas veces, como sucedió con el huracán Sandy el año pasado, primero pasó por Cuba y después se dirigió a Estados Unidos, inmediatamente las organizaciones meteorológicas de ambos países entran en acción y cooperan estrechamente en seguir el curso y pronosticar el curso de los huracanes. Pero no basta, la protección del medio ambiente en la región es un interés de ambos países y la cooperación podría ser todavía mucho más amplia si se siguen algunas de las recomendaciones que hemos logrado, y que inclusive se amplíe a la posibilidad de cooperación de Cuba y Estados Unidos por ejemplo, el tema de desastres naturales, como fue el caso del terremoto en Haití,
donde efectivamente hubo una cooperación, pero que después se vio limitada. Cooperación, por cierto, que sí existe, por ejemplo, entre Noruega y Cuba en el tema de Haití. Estas son las recomendaciones. Como ustedes ven, no es un documento muy ambicioso, se basa en cosas ya logradas, no se pide el levantamiento total del bloqueo, aunque hay organizaciones, por ejemplo, una organización de cubano-americanos, tradicionalmente considerados como los adversarios de cualquier avance, acaba de reclamar que se repudien las leyes del bloqueo. Es un primer elemento, lo cual nos llena de cierto optimismo en qué es lo que va a pasar, y simple y sencillamente este aporte que hemos hecho bajo el apoyo de CRIES, de la Fundación Ford, que por aquí está el señor Mario Brompan, representante de la Fundación Ford para América Latina, que este esfuerzo contribuya a un mejor entendimiento entre Cuba y Estados Unidos, a una eventual normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que creo que es algo que está en el interés de Cuba, en el interés de Estados Unidos y ciertamente en el interés del proyecto. Yo creo que el grupo ha hecho unos avances muy notables. Creo que el resumen que Carlos Alzugaray les acaba de dar es muy sintético y refleja fielmente lo que está en el documento. No voy tampoco, como él tampoco, a revisar los detalles cada uno, pero creo que los 5 rubros que fueron seleccionados son 5 rubros que son, por una parte, importante, por otra parte son áreas en que hay evidentemente intereses comunes en ambos países. Así que debe haber posibilidades, aún sin llegar a esa normalización entera, que es el horizonte que todos tenemos para intentar lograr para la relación bilateral, aún sin llegar a una normalización completa, plena, debe ser posible avanzar en cada una de estas dimensiones. Y creo que la forma en que el grupo ha trabajado cuidadosamente, dialogado a lo largo de 4 años y medio, ha permitido generar una serie de recomendaciones, sugerencias de medidas concretas que se puede tomar, que es muy constructivo. Ahora bien, yo voy en el espíritu de intentar ver cómo entonces estas recomendaciones equilibradas, prácticas, se podrían poner en efecto. Y lo voy a tratar desde la perspectiva de mi diagnóstico sobre los obstáculos que persisten dentro de Estados Unidos, a pesar de los avances que Carlos acaba de mencionar, sobre todo en el área de libertad de viajar, ¿no? Y de intercambios personas a personas, o sea, intercambios científicos, culturales, académicos. En ese sentido, concuerdo, estoy de acuerdo que ha habido avances muy importantes durante la administración Obama, pero diría que más allá de eso, los avances no han sido tan significativos como algunos podrían haber esperado cuando llegó esta administración a la Casa Blanca en el año 2009. Entonces quiero reflexionar un poco sobre cuáles son los obstáculos en Estados Unidos y cómo se pueden superar, porque creo que es pertinente para pensar las próximas etapas de esta red de ciudadanos de ambos países, y también es pertinente a pensar cuál puede ser el rol de otros países en América Latina, porque hasta el momento, y esto fue uno de los temas que íbamos conversando hoy en el seminario que recién celebramos, hasta el momento este proyecto conscientemente ha sido bilateral, a pesar de que muchas reuniones tuvieron lugar fuera de Cuba o de Estados Unidos. El enfoque fue bilateral. Y yo voy a sugerir que ahora, después de esa etapa, puede que llegamos al momento para multilateralizar la dinámica, y que eso podría hacer una contribución constructiva.
El hecho es que lo que el informe nos da es una serie de medidas que todos sabemos, incluyendo mucha gente en ambos gobiernos, que son medidas que habría que tomar, pero sin embargo que no se toman. Y la pregunta es ¿por qué? Si hay esta conciencia en gran parte de la administración en Washington, ¿por qué estas medidas ya no se han introducido? Y yo creo que hay una serie de obstáculos. Por una parte, lo que ocurre es que hay apoyo amplio para una cierta normalización, o una normalización global de la relación bilateral con Cuba, pero ese apoyo amplio, difuso, no es un apoyo, no es una corriente de opinión que pone al tema de Cuba como su prioridad número uno, o sea, que condiciona su apoyo a la administración, por ejemplo, en que normalice. Mientras que hay una minoría que se opone a las reformas, que sí, para ellos es el tema prioritario. Ahora, hasta recién, esto tenía su base en el tema electoral de los cubanos exiliados concentrados en el estado de Florida. Yo creo que esto ya ha cambiado, en parte por relevo generacional, en parte por agotamiento y en parte por los cambios demográficos dentro del estado de Florida. No está tan claro ahora que los demócratas tienen que mantener una política tradicional con respecto a Cuba para aumentar su posibilidad de ganar el estado de Florida. Es más, es muy posible que electoralmente salen beneficiados con una política de apertura. Pero todavía hay dos tipos de obstáculos muy fuertes que sí tienen que ver con un núcleo duro de cubanos americanos y de sus aliados. El primero tiene que ver con un grupo reducido de congresistas, tanto en la Cámara como en el Senado, para quienes una política agresiva con respecto a Cuba es su prioridad número uno. Y esos señores están condicionando su apoyo a otras medidas que pueden ser totalmente ajenas a esta dinámica. Pueden ser financiamiento de actividades militares en Afganistán, pueden ser aprobación de una ley de financiamiento de construcción de infraestructura en el país, o sea, no tienen nada que ver con Cuba, pero condicionan que si la administración intenta cambiar la dinámica con Cuba, ellos van a obstaculizar cosas totalmente ajenas. Y como que Cuba no es tan importante para, por ejemplo, la administración Obama, pero su capacidad de gobernar sí, no hay unos incentivos para que se confrontan con esos sectores, a pesar de que son pocos, en ambas cámaras. Segundo, dinámica política que complica el tema, tiene que ver con no los votos en términos de la popularidad o la impopularidad en Florida de una apertura con respecto a Cuba, pero sino recaudación de finanzas para las campañas. Hay redes de donantes muy fuertes que contribuyen mucho a ambos partidos, que tienen una inversión muy directa y muy emocionante, muy tajante con el tema del aislamiento de Cuba. Y entonces no es solamente el Partido Republicano, sino hay redes de donantes muy importantes, no solamente a nivel presidencial, pero a nivel de la legislatura, de la legislativa, para quienes el tema Cuba es muy importante. Y eso frena la voluntad de ciertos congresistas de salir de alguna de las dinámicas del pasado. Un segundo elemento que complica el relajamiento de las relaciones tiene que ver con barreras institucionales y burocráticas dentro del Estado.
estadounidense. Uno, algunos de ustedes sabrán que la legislación que se llama Helms-Burton, de mediados de los años 90, que intentaba profundizar el bloqueo, las sanciones, esa legislación incluía unas provisiones que hacen que es muy complicado revertir. Mayoría de los votos en el Congreso no es suficiente para cambiar la norma, tiene que ser 2/3. Entonces, hoy en día conseguirías mayoría en ambas cámaras, incluyendo, calculo yo, la Cámara Baja dominada por el Partido Republicano, pero no conseguirías 2/3. Y en ese sentido, muchos elementos del llamado bloqueo no son susceptibles a eliminación ni por decreto presidencial ni por mayoría en la legislatura. Esto es una barrera muy importante. Segunda barrera tiene que ver con la burocracia. A pesar de que la Guerra Fría ya es cosa del pasado, a pesar de que la época en que Estados Unidos ve a toda América Latina como patio trasera, etc., sigue habiendo, y esto es algo que a mí me ha impresionado en mis 3 años viviendo en Washington y mirando y dialogando con oficiales allí, sigue habiendo dentro de la burocracia muchas formas de aproximarse al mundo que son más bien de la época de la Guerra Fría. Y sobre todo, la gente que tiene en sus portfolios los temas Cuba, muchos de ellos siguen mirando a la isla con una óptica anticuada, ¿no? Y no ha habido incentivos para que el Ejecutivo o la Secretaria de Estado o el actual Secretario de Estado Kerry, vamos a ver cómo lo hace Kerry, no han habido incentivos para que ellos forzan un relevo generacional. Y hasta que eso ocurra, va a haber unas dinámicas de obstaculización dentro de la burocracia de intentos de promocionar apertura en muchas de las áreas que son el enfoque de las recomendaciones del grupo TASE. Un obstáculo más tiene que ver con el caso del Alan Gross, el contratista que fue detenido en Cuba hace ya 2 o 3 años y que está bajo una condena en prisión, bajo una condena de 15 años por haber importado y distribuido en Cuba tecnologías de comunicación prohibida. Pero eso no solamente tiene que ver con los actos concretos que hizo Gross, tiene que ver con el hecho de que Gross estuvo en Cuba financiado por programas de la USAID, Agency for International Development, que tienen explícitamente el propósito de promocionar un cambio de régimen político en Cuba. O sea, no es una cosa encubierta. Abiertamente estos son recursos aprobados por el Congreso bajo el mandato de efectuar un cambio de régimen en Cuba. Y el gobierno cubano ha dejado muy claro que aceptar esos recursos y estar en Cuba trabajando con estos programas es ilegal, ¿no? Fue detenido, está encarcelado y es un reflejo de las consecuencias de la dinámica en que Estados Unidos ha condicionado el cambio en sus relaciones con Cuba en un cambio de régimen, que por cierto es inaceptable desde la perspectiva de los cubanos. Siempre que se mantiene esa postura, la relación no se va a normalizar y tampoco va a haber negociaciones fructíferas en áreas concretas. Yo creo, y es algo que no tuvimos la posibilidad de conversar hoy en el grupo, y sé que fue tema de debate en el grupo, o sea, en las deliberaciones del comité. Yo creo que Cuba hizo un error cuando recién ligó el caso Gross con el caso de los 5 que son oficiales del gobierno de los servicios de inteligencia de Cuba que fueron condenados a sentencias largas de cárcel por haber estado violando leyes de espionaje
espionaje en Estados Unidos. Era un caso en que estaban vigilando grupos de exiliados. En fin, creo que fue un error porque lo que hace es que refuerza un discurso en Washington de que no se puede avanzar en la dinámica bilateral hasta que liberan un rehén que es Gross. En vez de no se puede avanzar hasta que recontemplan el tema de si puede o no haber una política de insistir en cambio de régimen. Creo que ese último es lo fundamental. Y abriendo paso a que eso se redefiniera como intercambio de prisioneros, yo creo que complica la situación de una forma lamentable. Pero en fin, ahí es donde está la diferencia. Si hay entonces estos obstáculos dentro de Estados Unidos para una apertura, ¿cómo, digamos, romper el círculo? Y aquí voy a concluir con una sugerencia, y es algo que llevamos conversando hoy. Me parece que si los incentivos internos están estancados, hay que intentar encontrar alguna variable externa que altera los cálculos dentro de Estados Unidos. Y mi candidato para eso es lo siguiente. Obama llega a la presidencia entendiendo algo que Bush no entendía, que es que el mundo del siglo XXI ya no es el mundo del siglo XX. El mundo del siglo XXI es un mundo en que Estados Unidos tiene que ser parte de una orden global que es multilateral y es más parte de un orden hemisférico que también es multilateral, en el cual las relaciones entre los estados tienen que ser caracterizadas por reciprocidad, por la capacidad de escuchar, de negociar, de llegar a acuerdos que avanzan los intereses comunes, y que Estados Unidos tenía que escuchar a América Latina y no dictar lo que debía ser la agenda hemisférica. Sin embargo, a pesar de estas buenas intenciones, yo creo que la sinceridad de esa agenda por parte de la administración no han, a mi juicio, logrado hacer eso. Y si uno mira, por ejemplo, lo que ocurrió en el Cumbre de las Américas en Cartagena el año pasado, creo que uno ve las consecuencias de una falta de renovación en las formas en que Estados Unidos se relaciona con América Latina. Yo creo que hay la posibilidad de que gobiernos relevantes en América Latina que tienen relaciones complejas, importantes para Estados Unidos, con Estados Unidos, comunican el mensaje que para América Latina y por lo tanto para las relaciones de estados como México, como Colombia, como Brasil, con Estados Unidos, se requiere una modernización de la postura de Estados Unidos con respecto a Cuba. Es decir, en las áreas que Carlos Arzugaray mencionó, medio ambiente, seguridad, desarrollo económico, estos son áreas de un interés colectivo de la región, y la exclusión de Cuba de la participación, de la plena participación en el hemisferio, y la falta de cooperación entre Estados Unidos y Cuba en estas áreas impide el lograr objetivos comunes para Estados Unidos y estos socios importantes en América Latina. Y si en ese sentido los grandes potencias latinoamericanas, por lo menos implícitamente, condicionan su capacidad de cooperar plenamente con Estados Unidos en estas áreas, en la capacidad de Estados Unidos de ya tomar el paso difícil de abrir a un diálogo constructivo de Cuba, yo creo que eso sí podría alterar los cálculos en Washington, lo cual implica un papel importante para otros países en la región, y lo cual implica la posibilidad de que futuros diálogos que se construyen a base del diálogo que han hecho con TASE sean multilaterales, complementando lo bilateral que han llevado a cabo en los últimos 4 años. Gracias.